Bueno, y ahora, ¿cómo están todos? Este es Tony, de su palabra en casa.com. Espero que estén todos bien, que hayan visto mi primera clase de Daniel 9, la primera parte, perdón. Bien interesante, lo que leímos hasta el versículo 20, si no me equivoco. Y ahora vamos a terminar con la parte más importante, la parte profética. Solo unos cuantos versículos nos quedan, pero están llenos de profecía, una profecía bien importante porque nos va a poner todo en su lugar. Muy importante. Espero también que han visto mis otras clases, especialmente Daniel 2, Daniel 7 y 8. Es bien importante que la vean antes que esta para poder ustedes ver de qué estamos hablando y pongan todo en su sitio. Bien importante, porque si quieren ir a Apocalipsis, que vamos a ir pronto, necesitan saber a dónde encaja cada punto aquí. Y ya van a ver por qué, especialmente cuando nos metamos en Apocalipsis, porque necesitan saber a dónde encaja todo, para que no seamos engañados por doctrinas de hombre. ¿Okay? Pero aquí simplemente vamos a seguir la palabra de Dios como hasta ahora. Simplemente hemos seguido los eventos que nos dice la Biblia. No hemos inventado nada nuevo, no hemos sacado interpretación de un sombrero, nada de eso. Simplemente lo que nos dice la palabra es mismo la interpretación. Como dice, ninguna profecía bíblica es de interpretación privada. Entonces, aquí quiero recordarles un poquito a Daniel 2. ¿Por qué? Porque vamos a ver estos eventos aquí. Si se recuerdan, Babilonia era la cabeza de oro. ¿Ok? Cuando empezamos en Daniel 2, ahora en este Daniel 9, en verdad estamos ya en el gobierno de los medo-persas. Okay, el de plata. Después de eso iba a venir el de Grecia, que es bronce, y el de hierro, que es Roma, y después íbamos a llegar a los pies y los dedos específicamente, que es el tiempo del fin, los últimos 10 gobiernos mundiales, y algo que nos enseña aquí bien importante, que es la piedra que viene sin manos humanas, le pega a los últimos dedos aquí y destroza toda esta imagen que es llevada por el viento, y esa piedra se convierte en un gran monte que cubre toda la tierra, y es el reino de nuestro Señor que viene, ¿no? Entonces aquí vamos a seguir con Daniel, bien importante. Agarren sus Biblias, espero que tengan una calculadora para hacer un poquito de cuentas, porque aquí vamos a tener que hacer un poquito de números, ¿no? Pero van a ver que es bien fácil. Vamos a empezar ahorita con Daniel 9. Empezamos con el versículo 20, ¿ok? Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, rápido, vino a mí como en la hora del sacrificio de la tarde. ¿Okay? Gabriel vino y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vamos a pedir un momentico al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta tu gente que tiene hambre de tu palabra. Pido que ahorita mismo lo llenes de tu Santo Espíritu. Señor, si hay alguien que no es salvo, que no te ha recibido, Jesús, pido que ahorita mismo, en este momento, te pida que entres en su corazón y en su vida,
para que veas el cambio que vas a tener y lo llenes ahorita mismo de tu Santo Espíritu. Cualquiera de los que están viendo que no estén llenos del Espíritu Santo, que los llene y les llenes ese entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí vamos. ¿Ok? Entonces ya sé que van a entender bien. ¿Ok? Entonces 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, aquí vamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Aquí les voy a dar la definición. Delito consistente en dictar a sabiondas, o sea, sabiendo de antemano, una resolución injusta por parte de una autoridad, un juez o un funcionario. O sea, tiene que ser una persona en poder que está ejerciendo algo que es injusto sobre los que le sirven o los que ellos están guiando. Muy interesante, ¿ok? Que se usará esta palabra. Es un delito que no es un delito común, tiene que ser por un juez, alguien que tiene poder sobre otro, ¿ok? Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión, o sea que toda la profecía ya sea cumplida y ungir, al Santo de los Santos, cuando, como vimos en Daniel 2, esa piedra baje y tome control de todo, gracias a Dios, y termine con todas estas prevaricaciones, con todas estas injusticias, que aquí estamos. En el versículo 2 de Daniel vemos que estos 70 semanas, la semana está hablando de años. Vean ustedes ahí mismo. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente a los libros del número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Sabemos que eran 70 años. Ahora vamos a ver a dónde en la Biblia se usa la palabra semana también de años. Vamos a Génesis. Génesis 29, 27. ¿Lo tienen ahí? Génesis 29, 27. Pongan su dedo en Daniel porque vamos a regresar a Daniel, ¿no? Génesis 29, 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hayas hecho conmigo estos 7 años. 28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Si ustedes se recuerdan, en Génesis, Jacob se fue a tierra de su parentela, a la casa de Labán, ¿ok? Él estuvo trabajando allí, Labán, y él se enamoró de Raquel y le pidió la mano a Labán. Labán le dijo, trabaja por mis 7 años y te ganarás y te doy a mi hija Raquel. Cuando se cumplieron los 7 años, Labán le dio gato por liebre, le hizo tomar un poquito de vino, ya cuando se fue a acostar y le metió a Lea en vez de Raquel. Cuando él se dio cuenta, vino a reclamarle a Labán y Labán le contó esto. Bueno, es que ella era la que tenía que seguir, pero no te preocupes, trabaja una semana más o 7 años más y te doy a Raquel, que fue lo que pasó. Pero solo lo importante era que quería que vieran el significado de Shabúa, que es la palabra que se usa aquí, que se usa o semana o 7, y usualmente habla de 7 años. ¿Ok? Entonces,
Shabúa. ¿Ok? Entonces, cuando está hablando aquí de 70 semanas, está hablando de años. 77 o 70 por 7 son 490 años. Entonces no está hablando de 490 años. En 490 años todo se va a cumplir. Va a venir el Señor de señores y va a reinar sobre la tierra, que es lo que nos dice Daniel. Pero ahora vamos a ver la división. ¿Ok? 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Okay? Ahí nos dividió entonces las 70 semanas. Primero nos dio una división de 7 semanas, 7 por 7, que son 49 años. ¿Ok? Y después otra de ¿cuánto? Aquí está. Perdón. Aquí está. Primero es 7 semanas, que son 49 años, y la otra es de 62 semanas. O sea, 62 por 7, que son 434 años. Y se quedó una semana aquí que no nos ha dicho. ¿Ok? Entonces eso es importante que vean. Entonces, en la primera división, que es 7 semanas, que son 49 años, y después las 62 semanas, que serían 334 años. Esto es importante que sepan. ¿Ok? Bien importante. Vamos al versículo 26, recuérdense eso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después que se cumplan estas 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. ¿Ok? Mas no por sí. En otras palabras, Jesús no murió por él, él murió por nosotros. Él llevó el pecado de nosotros, él no tenía que morir. Pero para liberarnos a nosotros, él llevó el pecado de todos nosotros. ¿Ok? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. No se preocupen, vamos a explicar todo eso. No se me confundan ahorita, sigan escuchando. Entonces sabemos que habría un decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿verdad? Ese secreto, tomen nota por ahí, fue dado en el 444 a.C. por el rey Artajerjes. Perdonen mi pronunciación. Artajerjes, el rey de Persia, en el 444 a.C. Segundo, Jerusalén y el templo serían reedificadas, porque se recuerdan que Babilonia vino, destruyó la ciudad, y aquí nos está diciendo que el templo y la ciudad de Jerusalén iban a ser restauradas. ¿Ok? Por cierto, les tomó para restaurar toda la ciudad 49 años. Interesante, las primeras 7 semanas. ¿Ok? Y tercero, después de esto se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, el Mesías iba a ser rechazado y muerto, que fue lo que vimos en el año 33 después de Cristo. Después Jerusalén y el templo serían destruidos, que el príncipe de alguien que va a venir, que eso fue, sabemos, 40 años después de la crucifixión de Jesús. Ahora vamos a ver cómo estos eventos se cumplieron a la misma orden dada en Daniel 9:24 al 26. Primero,
Después que los medos persas conquistaron el imperio de Babilonia, más o menos en el año 539 antes de Cristo, ellos gobernaron un imperio muy extenso que incluía la tierra de Israel. En el año 444 antes de Cristo, el rey persa Artajerjes dio permiso a los judíos para restaurar y edificar a Jerusalén. Véanse Nehemías capítulo 2, ahí explica todo. Ese fue el rey Artajerjes. ¿Ok? Segundo, los judíos reedificaron el templo y la ciudad en tiempos angustiosos. Si ven, tenían guerras por aquí y por allá, pero lo pudieron construir y les tomó 49 años. Se recuerdan los primeros 7x7, los primeros 49 años. Interesante, ¿no? Tercero, más o menos en el año 33 después de Cristo, Jesucristo entró en Jerusalén en un asna, como el Mesías que había sido prometido por los profetas de antaño. Los líderes religiosos de su época lo rechazaron como el Mesías y fue crucificado por los romanos. Cuarto punto, 40 años más tarde de la crucifixión de Jesús, los romanos destruyeron a Jerusalén y el templo. El templo nunca más ha sido reedificado. Eso es importante saber. Ahora nos toca hacer la matemática, a ver cómo esto encaja. Todo esto encaja. Ok, y ahora nos toca las matemáticas. Vamos a ver, espero que lo puedan ver. Las 70 semanas, que son los 490 años, si se recuerdan de eso, ¿no? Y después se divide esos 490 años en 3 partes. ¿Okay? La primera parte, vamos aquí y la ven aquí, que son de 7 por 7, que son 49 años. Bastante interesante, eso fue lo que tomó edificar templo, muro y la ciudad de Jerusalén. Ok. Después 62 semanas, que son 434 años, junto los 49 y los 434 nos da un total de 483 años. ¿Ok? 483 años. ¿Ok? Entonces, al final de esos 483 años, según la profecía, íbamos a ver el Mesías crucificado. Iba a morir no por él mismo, sino por nosotros. ¿Ok? Entonces, bien interesante. Son 483 años, pero esta profecía era en años lunares, que eran los que se usaban cuando el tiempo de Daniel. Entonces, tenemos que hacer un pequeño cambio para que la matemática nos llegue completa. Entonces, tenemos que cambiar de los lunares, estos 483 años lunares, a solares. De 360 días a 365 días, punto 25. ¿Ok? Entonces, 483 por 360, tenemos que convertirlo a días, eso es lo más fácil, ¿no? Nos da 173.880 días. Ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 365.25 días para saber
cuántos años solares serían eso. ¿Ok? Y nos da un total, o sea, la división aquí nos da un total de 476 años actuales. Espero que me entiendan eso. 476 años actuales. La orden fue dada en el 444 antes de Cristo. ¿Se recuerdan eso? Por el rey, ay Dios mío, perdone la pronunciación, pero algo así como Artajerjes o Artajerjes. ¿Ok? Entonces fue dada cuando Nehemías en ese año. Ahora, lo que tenemos que hacer es restarle para que nos dé el año, los 476 días a los 444. Solo tenemos un pequeño problema, que el año 0 no se cuenta. Entonces lo que hice fue aquí es restarle de los 444 1 para que contara por el año 0. ¿Sí me entienden? Entonces, a restarle los 476 años a 443 nos lleva directamente al 33 después de Cristo. ¿Ok? Que ese fue el año que nuestro Señor entró triunfalmente a Jerusalén encima del asno, ¿ok? Y fue rechazado el pueblo, bueno, mayormente los religiosos y algo del pueblo lo rechazó como Señor de señores y fue crucificado como las profecías nos dijeron cientos y miles de años antes que ocurriera que eso iba a pasar. Bien interesante, espero que entiendan eso porque después nos vamos a ir aquí, ¿ok? A los últimos 7 años, bien interesante porque los últimos 7 años los vamos a ver en las próximas profecías de Daniel y en Apocalipsis una y otra vez. Entonces es un tiempo muy importante que tenemos que saber. Entonces, les voy a dar esto un poquito, les voy a leer un poquito de aquí, de lo que escribí. ¿Ok? Por si acaso se me olvidó alguno de los detalles, dice, ahora nos toca hacer las matemáticas a ver cómo encaja todo esto. La orden fue dada por el rey Artajerjes de los Medo-Persas en el año 444 a.C. Aquí vemos la primera división de las 70 semanas. Primero un periodo de 7 semanas, o sea 7 por 7 que son 49, y luego 62 semanas que son 434 años. En el primer periodo fue de 49 años que tomó para edificar el templo y Jerusalén. Los restantes 434 años, al sumarlos a los 49 años, nos da un total de 483 años. Está aquí. ¿Dónde está? 483 años. Correcto. ¿Ok? Ahora hay que convertir los 483 años lunares a los solares de hoy en día. Que esa fue la matemática aquí que ya los dimos. Y eso nos lleva al año 33 después de Cristo, el año que nuestro Señor entró triunfal encima del asno a Jerusalén y fue rechazado, igual que nos dice la profecía. Bien interesante. ¿Ok? Y damos un salto ahora a la semana que no ha ocurrido todavía. Hasta ahora todo ocurrió, lo vimos, fue exactamente la profecía fue dada unos 600 años antes de Cristo. ¿Ok?
sumándolas con otras profecías, pero esta específicamente. Y ahora nos habla de una semana que todavía no ha pasado y es una semana muy importante y la voy a poner aquí: última semana o 7 años, ¿okay? Que nos va a hablar. Ok, Daniel 9:27, vamos a leerlo juntos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? El que hace el pacto, el que confirma, el anticristo, como vulgarmente se le llama, el hijo de la perdición, como quieras llamarlo, es la misma cosa. Okay, es el impostor. Okay, entonces, por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, 7 años. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Que el templo nunca fue reconstruido después de que los 40 años después de Jesús, que él mismo los predijo, que el templo sería destruido. En el año 70 más o menos después de Cristo, las legiones de los romanos, que fue dirigida por el general Tito, destruyeron la ciudad, el templo. Esa es otra historia bien fascinante, pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Pero todo fue como fue predicho en esta profecía. ¿Ok? Entonces lo interesante es que empezando estos 7 años, al parecer va a haber un convenio a donde van a poder edificar el templo de los judíos. Ahorita no lo pueden hacer porque la mezquita de Omar está allí en el mismo sitio, entonces van a tener que hacer algo. El anticristo va a ser tan sagaz diabólicamente que va a arreglar un pacto a donde, si leemos un poquito otras partes, él va a unir todas las religiones en una, ¿no? Todos van a supuestamente haber paz plástica, pero no nos vamos a meter eso. Lo importante es estos 7 años. Entonces, a la mitad de los 7 años, él rompe ese pacto. Y hay otras partes en Daniel donde dice: se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí es que empieza una la gran tribulación. Claro, los últimos 7 años va a haber tribulación, pero esos últimos 3 años va a ser pero bien fuerte. ¿Ok? Pero gracias a Dios que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, así que no hay que temerle a nada. De todas maneras, ¿ok? Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, como nos dice la profecía, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Se recuerdan Daniel 2? ¿Ok? La piedra sin mano humana viene, ¡pum!, y termina con todas estas abominaciones que el diablo ha traído sobre la tierra. Nos libera y empezamos el reino de Cristo sobre la tierra. Esto es dado en una síntesis. Estos últimos 7 años son bien importantes, porque aquí, a final de los últimos 7 años, cuando Él viene, libera a su iglesia y empieza un tiempo que ya después lo vamos a ver en Apocalipsis, que no es la tribulación. No me confunda la tribulación con ira de Dios. La ira de Dios es cuando viene y entonces empieza la ira de Dios en contra de las fuerzas del anticristo. ¿Ok? Ya ahí es otro tiempo. Ahí no es la persecución, es la ira de Dios contra las fuerzas del anticristo.
y Dios gracias, ya estaremos arriba, ¿no?, con Él. ¿Okay? Eso no quiere decir que no vamos a estar aquí en la tribulación, que usualmente la tribulación de la iglesia por las fuerzas del anticristo, eso, ellos nos van a dar tribulación, pero después Dios nos va a llevar y les va a dar la ira. No es ni tribulación, es la ira de Dios, de un Dios justo, en contra de un gobierno corrupto, de Satanás, sin misericordia, sin amor, y gracias a Dios vamos a bajar con Él a darle al mundo su merecido. Que Dios los bendiga. Entonces espero que hayan entendido esta última semana, bien importante, ¿ok? Bien importante, y aquí estamos. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir con después Daniel 10, 11 y 12, que casi es uno. Ok.